Bueno chicos, gusto saludarlos una semana más. Eh, Primero, les recuerdo que esta semana, el día jueves, va a ser el segundo taller del curso, ¿ya? La modalidad es exactamente la misma que el primero. Y la prueba no sé si es la próxima o la que viene después. No recuerdo. De hecho, lo voy a revisar al tiro. La prueba es el lunes 22. Son 2 semanas más. Ya. Esta semana tenemos el segundo taller, entonces, el día jueves, y en 2 lunes más tenemos la prueba. Perfecto. Así que bueno, esta semana vamos a continuar estudiando análisis de estructura. Ya hemos visto dos métodos, ¿cierto?, para resolver este tipo de problemas, el método de los nodos y el método de las secciones. Hoy día vamos a ver ejemplos solamente del método de las secciones que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, que era un método que mediante la utilización, ¿cierto?, de un plano de corte y hacer una sección en nuestra estructura, analizando solamente una parte de ella, podíamos obtener de manera directa, ¿cierto?, la fuerza en alguna barra que nos interese. Tenía claramente ahí una ventaja respecto al método de los nodos, que era un método más largo, pero que se resolvía prácticamente toda la estructura. Así que hoy día vamos a ver dos ejemplos. El primero es este, ¿cierto? Tenemos una armadura típica, ¿cierto? Formada únicamente por elementos de dos fuerzas y sometida a cargas, ¿cierto?, externas y apoyada, como es costumbre, con un apoyo fijo y un apoyo móvil. Así que acá se nos pide específicamente determinar la fuerza que se ejerce. Profe, ¿Sí? disculpe, para el taller o la prueba, eso del método nodo o de la sección depende de uno nomás cuál usar, ¿cierto? ¿O hay que usar los dos? No, decisión tuya. Ah, vale. Eso era. Muchas gracias. Ya, como decía, ¿cierto? En este problema tenemos esta estructura en la cual se nos pide determinar específicamente la fuerza que se transmite el elemento B, ¿cierto? Que es este elemento diagonal que está acá. Así que bueno, en este caso, como siempre, lo primero es determinar las reacciones de la armadura, ¿cierto? Y elegir el plano que vamos a utilizar, ¿cierto?, para hacer el corte y con qué sección vamos a trabajar. Entonces, en este caso, como queremos determinar la fuerza del elemento BF, ¿cierto?, tendríamos que utilizar, lógicamente, un plano que pase por ese punto, ¿cierto? Pudiendo ser, por ejemplo, este, o también podría ser, ¿cierto?, un plano así. Ambos cortan el elemento BF, así que sirven. ¿Cuál es el problema de utilizar cualquiera de estos planos? Es que nosotros sabemos que el elemento de las secciones luego trabaja sobre un elemento tridimensional en el plano, el cual, ¿cierto?, consta de tres ecuaciones de equilibrio para resolver un máximo de tres incógnitas, ¿sí? Y si nos fijamos, cualquiera de estos dos planos que escojamos, no cortan tres barras, cortan cuatro. Por ejemplo, si nos quedamos con el vertical, este plano está cortando cuatro barras, así que aparecerían cuatro incógnitas. Así que hay que hacer un paso previo eh, para determinar alguna de esas incógnitas y luego utilizar el método. Entonces, bueno, aquí tendríamos, ¿cierto?, un apoyo fijo, perdón, este apoyo móvil, con una reacción, y acá tenemos un apoyo fijo con dos reacciones. Así que vamos a determinar la reacción en A. Aquí, ¿cierto?, una vez que hagamos el método de las secciones, podemos elegir si trabajar con la sección de la izquierda o de la derecha. Entonces, si elegimos, por ejemplo, trabajar con la sección izquierda, solamente tendríamos que determinar la reacción en A. Si elegimos la derecha, ahí sí tendríamos que determinar ambas reacciones en D.
No es necesario determinar las tres, en este caso. O sea, se puede, pero sería un paso adicional. Aquí tendríamos D sub I, D sub X y A sub I. Y podemos hacer sumatoria de momento en D igual a 0 para determinar la reacción A sub I. Tenemos A sub I por el brazo respecto a D, que serían 2,7 por 2, 5,4 metros. Eso momenta en sentido horario, ¿cierto? Sentido horario respecto a D. Luego tendríamos esta fuerza de 12 kN que está acá abajo, negativa, porque momenta antihorario, 12 kN por 2,7. Y esta fuerza de 6 kN no hace momento porque pasa por D y tendríamos esta fuerza acá de 6 kN por 3,6 metros por este brazo y en sentido antihorario, negativo igual a 0, y despejamos acá A sub I debería darnos 10 kN. 10 kN en la reacción. Entonces, ahora, si aplicamos el método de las secciones y trabajamos con la sección ABC, ABC, ¿cierto? Esa es la parte o la sección que queda, ¿cierto? Una vez que se hace el corte hacia la izquierda, tendríamos la reacción en A. La reacción en A, tendríamos esta fuerza de 12 kN hacia abajo. Y luego tendríamos las fuerzas de las barras que son intersectadas por el plano de corte, que son, en este caso, 4. Tenemos una barra BD, la barra BE, ¿cierto? Por cada barra que cortamos aparece una fuerza en nuestro diagrama cuerpo libre, la barra BF y la barra CF. Sabemos que esto vale 10 kN. 12 kN. Esta la vamos a llamar F sub CF, FBF. Esta es FBE y acá tenemos FBD. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Como mencionaba al principio, es que acá tenemos un diagrama cuerpo libre tridimensional, perdón, no es tridimensional, es bidimensional, pero cierto que no es puntual, tiene dimensiones, por lo tanto podemos utilizar tres ecuaciones de equilibrio para despejar tres incógnitas, y acá tenemos cuatro. Así que ese es un problema, el cual podemos solucionar si resolvemos de manera previa un nodo, ¿cierto? Podemos resolver un nodo para encontrar alguna de estas variables. Por ejemplo, yo podría resolver el nodo D, ¿cierto? Para encontrar FBD. O puedo resolver el nodo E, que al parecer es más fácil, para encontrar BE, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver el nodo E, el cual, ¿cierto? Es sencillo porque solamente tiene fuerzas rectangulares. O son horizontales o son verticales. Así que aquí tendríamos la fuerza externa de 6 kN. Tenemos la fuerza B. Acá tenemos la fuerza D. Y hacia abajo la fuerza F.
ese sería el nodo, ¿cierto? Esto vale 6 kilonewton, y acá las fuerzas incógnitas de las cuales nosotros queremos despejar esta. Esta es la que nos interesa para tener el valor de la fuerza aquí. Y cierto, sale fácil resolverla porque simplemente aplicamos sumatoria de fuerza en X igual a 0 y se despeja rápidamente que esta fuerza vale 6 kilonewton, ¿cierto? Para que esté en equilibrio de fuerza en el eje X tiene que igualar a esta fuerza externa de 6 kilonewton. Así que esto vale 6 kilonewton. Y ahora sí podemos utilizar las tres ecuaciones de equilibrio para encontrar la fuerza que se nos pide acá, que es la fuerza BF. Así que, ¿qué ecuación vamos a utilizar para despejar lo más rápido posible BF? La idea, ¿cierto?, es hacerlo en el menor número de pasos posible. Ojalá con una sola ecuación. Si no, podemos usar las tres, ¿cierto? Se despeja seguro, pero si pensamos un poco, somos inteligentes, podemos encontrar un punto quizás en el cual al momentar, ¿cierto?, eliminemos de la ecuación a FBD y a FCF. Y ese punto, ¿cierto?, si seguimos las líneas de acción de ambas fuerzas, podemos darnos cuenta que es el punto de acá, este punto A. En ese punto no momentan, ¿cierto?, no momenta, ¿cierto?, ni CF ni BD, ni tampoco estos 10 kilómetros. Así que es una ecuación que va a permitir directamente despejar FBF. Así que vamos a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0. Aquí tendríamos que descomponer FBF. Tendríamos que descomponer FBF. Aquí, ¿cierto?, tenemos una componente horizontal y una componente vertical. Las vamos a llamar, ¿cierto?, FBFX y FBF sub I. Así que, con los momentos, tenemos la componente vertical, FBFI, por el brazo, ¿cierto?, que es de 2,7. 2,7 metros, y esto momenta en sentido horario. Así que vamos a definir ese sentido como positivo. Luego tenemos esta fuerza de 12 kilonewton, también momentando en sentido horario por los mismos 2,7 metros. Luego tenemos la componente vertical, perdón, horizontal, FBF sub X, momentando, ¿cierto?, por estos 3,6. Esto acá, ¿cierto?, vale 3,6 por 3,6 metros en sentido horario también. Así que sigue siendo positivo. Y me queda, ¿cierto?, esta componente de 6 kilonewton también momentando positivamente con el brazo de 3,6 metros. Igual a 0. Esa sería la ecuación de equilibrio. Aquí podemos despejar o simplificar, ¿cierto?, los metros, y podemos dejar esta ecuación como, ¿cierto?, FBFI por 2,7 más FBF
PFX por 3,6 y lo demás lo pasamos al otro lado de la ecuación. 12 por 2,7 más 6 por 3,6 al otro lado, negativo, me queda 54 kilonewtons. Ahora, para resolver esta ecuación, tenemos que expresar las dos componentes en función del módulo, ¿cierto? O sea, tendríamos que construir un triángulo acá, encontrar un ángulo, por ejemplo, en una opción, o podemos trabajar con triángulos semejantes, ¿cierto? Tenemos un triángulo de fuerzas, tenemos, ¿cierto? FBF, que va hacia abajo, sus dos componentes, la componente vertical, la componente horizontal, ¿cierto? Acá tendríamos FBF, el módulo, esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Y, ¿cierto? Ese triángulo es semejante con este triángulo de acá. Porque, ¿cierto? La fuerza, en este caso, tiene la misma dirección que la barra, ¿cierto? Al ser un elemento de dos fuerzas. Así que esto es semejante con un triángulo que tenga lados o catetos, ¿cierto? 3,6, 2,7, en este caso es 3,6 y 2,7. Si esto lo dividimos en 0,9 y 0,9, me da 3 y 4. O sea, esto es un triángulo 3, 4, 5. ¿Sí? Así que este FBFI Profe, disculpe, ¿por qué lo dividió en 7,9? es para encontrar una relación de proporcionalidad más simple, ¿no? Es como dividir por el mínimo común múltiplo. Mínimo Ya, común ya. múltiplo. Sí. Es para simplificar nomás. Si no, se trabaja con el 3,6 y el 2,7 y se saca el módulo de eso, igual te va a dar el mismo resultado porque al final van a ser fracciones. Así que si construimos la semejanza en este triángulo, tendríamos FBFI es A4, ¿cierto? Como FBFX es A3 y el módulo, ¿cierto? FBF es A5. Tenemos esta ecuación. Podemos despejar, ¿cierto? Y escribir las dos componentes en función del módulo. O sea, FBFI sería 4 quintos de FBF. Si se dan cuenta, esto es básicamente acá haber escrito seno o coseno de algo y eso me da 4 quintos. Pero esta es una opción que les quería presentar, más que nada para que la tengan en mente. Acá igual, FBFX, ¿cierto? Sería igual a 3 quintos de FBF. 3 quintos de FBF. Y eso sigue siendo igual a menos 54 kilos. Así que de acá, ¿cierto? Se despeja FBF y obtenemos la fuerza que buscábamos, ¿cierto? Que en este caso es menos 12,5 kilonewtons. ¿Vale? Ese sería el resultado del problema. El cual, ¿cierto? Podemos ahora, o tenemos que analizar si es una fuerza compresiva o una fuerza traccionante. Entonces, aquí hay que darnos cuenta de, primero, que nos dio el resultado negativo. Nos dio el resultado negativo, acá voy a dibujar la barra, que queremos analizar, la barra BF, ¿cierto? BF, y, ¿cierto? Como esta fuerza nosotros la habíamos puesto hacia afuera, nos da negativo, eso quiere decir que en realidad tenía ese sentido, hacia el nodo. Y sobre la barra actúa la reacción de esa fuerza. Así que sería una fuerza que va hacia la barra. Una fuerza compresiva que por condición de equilibrio se repite al otro lado. Entonces esta barra estaría sometida a
12,5, 12,5 kilonewton, 12,5 kilonewton, y estaría sometida a compresión. A compresión. Esta es la forma en la que se da el resultado completo, ¿cierto? Doy el módulo de la fuerza y lo que está causando la barra, que puede ser compresión o tracción. Profesor, eran las fuerzas internas, ¿cierto? Las que causan compresión. Claro, claro. Lo que pasa en realidad, ¿cierto? Es que la barra, ¿cierto? Estas dos fuerzas de acá son fuerzas externas para la barra. O sea, cada nodo, el que está acá al lado, el nodo B y el nodo F, cada uno, en cada lado, ¿cierto? Está provocando esta fuerza de 12 kilonewton. Esas son fuerzas externas para la barra. Pero si nosotros queremos ver la fuerza interna en la barra, que eso lo vamos a ver en un par de clases, cómo ver la fuerza interna, pero les adelanto que se hace un plano de corte sobre la barra y se analiza la fuerza que se está generando en el material dentro de la barra. Y en este caso, como la barra simple solamente está en esta fuerza, me va a dar una fuerza de 12 kilonewton que va a estar provocando que las partículas de la barra se estén comprimiendo en cada punto, ¿sí? Y eso genera un esfuerzo compresivo que, bueno, esfuerzo es un concepto que van a ver en un curso superior, pero es la forma en la que reacciona el material partícula por partícula para mantenerse cohesionado, ¿cierto? Y trabajar sin falla. Pero eso, o sea, acá hay fuerzas externas de 12,5 kilonewton que causan la compresión y esas fuerzas provocan fuerzas internas del mismo valor causando la compresión. Ese es más o menos el análisis. Pero como digo, fuerza interna vamos a verlo en 2 o 3 clases más para la barra, ¿cierto? Siempre hay que saber distinguir que la fuerza interna depende de lo que estemos analizando. O sea, por ejemplo, estas fuerzas de acá, estas fuerzas que salen acá en el método de las secciones son fuerzas internas de la estructura, más no de las barras. Para las barras, por separado, son fuerzas externas. Luego, si hago un corte entre la barra, dentro de la barra, ahí sí estoy calculando las fuerzas internas, propiamente tal de la barra. Sí, siempre depende del cuerpo que yo esté analizando. Así que bueno, este era el problema. Como se fijan, no es nada nuevo. O sea, aquí lo único que hay que hacer es ser capaz de analizar, ¿cierto? ¿Qué pasos me conviene hacer y en qué orden? Resolver un nodo primero para encontrar una fuerza, luego aplicar la ecuación de equilibrio que sea más apropiada, pero lo demás, ¿cierto? Es lo que hemos estado trabajando. Así que vamos a ver un segundo problema, que igual, ¿cierto? No tiene nada nuevo bajo el sol, es un problema de una armadura, igual como la que vimos en esta clase o la anterior, en la cual eh, queremos determinar 3 fuerzas, las fuerzas en los elementos BD, B y C. O sea, básicamente acá esto me está diciendo que tengo que pasar el plano de corte por acá. O sea, es lo más lógico porque son las fuerzas que quiero encontrar. Y siempre conviene trabajar con la sección más pequeña o que tenga menos carga, es decir, con la sección, por ejemplo, acá en este caso de la izquierda. Tengo que encontrar las reacciones, como siempre. En este caso, como esto es simétrico, las podemos encontrar rápidamente. Tenemos de carga externa 6, 6 y 6, 18, y como es simétrico, cada lado va a soportar la mitad, o sea, 9 kilonewton cada uno. 9 kilonewton y 9. Así que hacemos el diagrama cuerpo libre de la sección ABC. ¿Cierto? Dibujamos este triángulo. Mantenemos las fuerzas
internas, perdón, externas, la radiación 9 kN y 6 kN, y las fuerzas internas de la estructura, ¿sí? Que serían esta fuerza horizontal, CE, ¿cierto? Una fuerza diagonal, BE, y una fuerza diagonal también hacia arriba, BD. Esto tiene otra inclinación, sí, que la barra, algo así. Para los momentos vamos a extender imaginariamente la estructura, ¿cierto? ¿Cierto? Estas dos fuerzas convergen acá en el punto E, y esta fuerza también llega hasta un punto acá, hasta el punto D. Esto nos puede servir, ¿cierto?, para encontrar o para momentar en algunos puntos que nos permitan despejar más rápidamente. Entonces se fijan que en este caso estas tres fuerzas son fuerzas internas de la armadura completa, por eso en este diagrama no salen, porque son internas para la armadura, pero una vez que corto la armadura, ¿cierto?, con este plano, esas fuerzas internas pasan a ser externas para la armadura. Por eso aparecen en este diagrama cuerpo libre. Así que bueno, voy a rotular la fuerza FBD, FBE y FC. Esto vale 6 kN y esto vale 9. Entonces aquí, ¿cierto? Siempre es importante o conveniente ir momentando, ¿cierto? Ocupando las ecuaciones que permitan calcular directamente las fuerzas que nos interesan. En este caso, si momentamos en B, por ejemplo, este ABC, podemos despejar directamente C. Así que vamos a partir con esa ecuación. Sumatoria de momento en B igual a 0. Tendríamos, esta fuerza no hace momento, esta tampoco. Tendríamos FC por 2,4, ¿cierto? Esta distancia de acá. Esto vale 2,4 metros. Y esto de acá vale 3,6 metros. Por 2,4 metros, el sentido sería antihorario, lo definimos como positivo. Luego estamos aumentando en B, ¿cierto? Esta fuerza tampoco hace momento porque pasa por B y tenemos los 9 kN de acá, 9 kN por 3,6. 3,6 metros en sentido horario, así que esto va negativo. Y esto me queda igual a 0. Despejo directamente FC. Que en este caso me da un valor de 13,5. 13,5 kN. Ese sería el primer resultado. Luego podemos escoger un nuevo punto para calcular momento. En este caso, ¿cierto? La fuerza B, ¿cierto? Y C convergen en el punto que extendimos, ¿cierto? En el punto E. Así que podemos momentar en ese punto. Momentar en E. Igual 0. Voy a borrar acá un poco estas cruces que hice. ¿Cierto? Sobre el punto E, la ventaja es que no momenta ni esta fuerza de acá. Solamente momentaría esta incógnita BD. Y para calcular el momento de esa fuerza respecto a este punto, lo más fácil es utilizar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Y trasladar esta fuerza hasta el punto D. Y en ese punto descomponerla en su componente vertical y en su componente horizontal. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque acá la componente vertical, FBDI,
no hace momento, ¿cierto? Porque su línea de acción se extiende y pasa por él. Solamente haría en momento la componente horizontal, FB de X. FB de X por, ¿cierto? La distancia que sería este 3,6. 3,6 metros. 3,6 metros en sentido horario. Horario positivo. Luego, ¿cierto? Dijimos que esta no hace momento, esta tampoco. Tenemos estos 6 kilonewton por 3,6 también, ¿cierto? Este 3,6 de aquí. Esto de acá vale 3,6 por 3,6 en sentido horario, así que esto va negativo. Y luego tenemos los 9 kilonewton del final, de acá, por 3,6 más 3,6, 7,2. En sentido horario. En sentido antihorario. No horario, perdón. Positivo. Ahí sí. Igual 0. Así que de acá podemos despejar directamente FB de X. Con un valor de menos 12 kilómetros. ¿Vale? Pero necesitamos el módulo de la fuerza. ¿Sí? Acá tenemos solamente una componente, la componente horizontal. Así que podemos construir nuevamente una relación de semejanza entre los triángulos, ¿cierto? Aquí FBD que actúa en este triángulo, de acá, ¿cierto? Y ese triángulo, si miramos las dimensiones, es un triángulo que tiene 3,6 de base, ¿cierto? Y de altura tiene 3,6 menos 2,4, 1,2, ¿cierto? Esto lo podemos dividir en 1,2, me queda 1, y esto lo divido en 1,2 y me queda 3. Si tenemos 3, 1, la raíz o el módulo me va a dar raíz de 10. ¿Ya? Entonces, si establecemos las relaciones de semejanza, tendríamos que el módulo de esa fuerza es a raíz de 10, como la componente horizontal es a 3 y la componente vertical es a 1. Es a 1. Y acá queremos despejar la componente, el módulo, FBD. Así que serían menos 12 por raíz de 10 dividido en 3. Eso me va a dar menos 12,65 kilonewtons. Y también podemos calcular, no sé si nos irá a servir este dato, podemos calcular la componente vertical, FBD, y ¿cierto? Sería igual a 12 kilonewtons dividido en 3, o sea, menos 4. Así que bueno, nos faltaría una sola fuerza. Para esta última fuerza voy a utilizar simplemente sumatoria de fuerza en I, ¿sí? Porque queremos determinar FBE, ¿cierto? Es la que nos falta. FBE. Una duda, en el FBD lo reemplazó y después lo multiplicó por 10 y lo dividió en 3, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, despejo esto, paso esto a multiplicar. Ya. Sí, sí, ya, Profe, dime. eso es como la ley de seno, ¿verdad? ¿O no? Que igualó a los 3. No es exactamente la ley del seno, es más bien simplemente una semejanza entre triángulos. Tenemos un triángulo, ¿cierto? Ah, ya, ya. De Claro. distancia, ¿cierto? Que es semejante al triángulo de fuerza. Ujú. Ah, ya. O sea, digámoslo así, funciona parecido en ese caso, porque igual es como dividido en el opuesto, después igual. Claro, claro, funciona,
funciona parecido no a la ley del seno, sino a la definición del seno, propiamente tal, del seno y del coseno. O sea, es como el más conveniente que vamos a usar todo el rato cuando utilicemos el método de las secciones, como dice usted, ¿o no, profe? Sí, sí, yo recomendaría usar esto o definir ángulos. Definir, por ejemplo, ese ángulo, calcularlo y multiplicar. También es fácil. Profe, ¿Mm? disculpe, se me había olvidado porque, o sea, no había escuchado la parte bien, se me había cortado un poco el internet. ¿Qué dijo usted que tenía de ventajas el método del nodo sobre este método de la sección? Que he dicho que tenía una Mira, ventaja. principalmente el método de las secciones, la ventaja que tiene es que tú determinas directamente la barra que te están pidiendo. O sea, por ejemplo, acá me están pidiendo estas 3 barras específicamente. Así que Mm. el método de las secciones me permite directamente calcular esas 3 sin hacer otros cálculos. El método de los nodos, la ventaja que tiene es que me resuelve toda la armadura, ¿cierto? Si yo quiero encontrar todas las fuerzas en todas las barras, es mejor usar el método de los nodos, un nodo cada vez, que hacer varias secciones y utilizar el método de las secciones 2 o 3 veces. Ah, ya entiendo, profe. O sea, ya, o sea, si me piden fuerzas específicas, utilizo el de las secciones y el 8 el del nodo me convendría cuando dice todas las fuerzas de la Sí, armadura. sí, probablemente sí sea lo más acertado. Cuando quieres una fuerza específica, método de las secciones. Cuando quieres resolver toda la armadura, es más conveniente el método de los nodos. Ah, claro. En este caso, por ejemplo, nos piden específicamente las fuerzas de los elementos, dice BD, BE y CE. Sí, sí, correcto. Vale, profe. Ahora entiendo, gracias. Me quedó más Ya. claro porque estaba confundido un poco. Sí, sí, está bien, no hay problema. En todo caso, cualquier armadura la puedes resolver en teoría con los 2 métodos, con el que tú estimes conveniente. Vale, Bueno, profe. aquí, ¿cierto? Nos falta una fuerza. No vamos a utilizar una segunda ecuación de momentos porque no hay un punto donde converja esta fuerza y esta. O sea, existe el punto, seguramente está por acá atrás, pero habría que encontrarlo con geometría y quizás no es lo más fácil. Así que vamos a utilizar simplemente sumatoria de fuerza Ni igual a 0. ¿Cierto? Tenemos 9 kilonewton hacia arriba, menos 6 kilonewton hacia abajo. Luego tendríamos más la componente vertical de FBD, FBDI, que vale menos 4 kilonewton. Aquí hay que tener cuidado porque yo no he cambiado acá el sentido de esta fuerza, así que voy a ponerla como está aquí en el diagrama de cuerpo libre, positiva, FBDI. Y cuando reemplace el valor, reemplazo el signo menos. Y menos la componente vertical de la fuerza que queremos encontrar, que es FBE sub I en este caso. Esto tiene que ser igual a 0. Y ahora aquí, ¿cierto? Cuando reemplace esta variable, la traigo con el signo menos, menos 4 kilonewton. Así que me quedarían 4, o sea, 9, menos 6 y menos 4 me da menos 10. 9 menos 10, menos 1 kilonewton, menos FBI igual a 0. Así que esto me va a dar FBE sub I igual a menos 1 kilonewton. Y de vuelta hacemos un nuevo triángulo para encontrar la relación de proporcionalidad. En este caso sería este triángulo que hay acá. ¿Cierto? Un triángulo que tenga de lados, ¿cierto? Tiene de lado 3,6 y 2,4. 2,4. O sea, si hacemos la división, esto va a quedar en 3, esto va a quedar en 2. ¿Cierto? Y tendríamos la raíz de 13, si no me equivoco, ¿cierto? 9 más 4, 13. Raíz de 13. Así que la proporcionalidad sería entre FBE, esa raíz de 13, como FBE sub I, esa raíz de 2, esa 2, ¿cierto? Despejamos y obtenemos el modo. FBE
Va a valer menos 1,8 kilonewtons. Así que estos serían los resultados, los números. Ahora tenemos que hacer el análisis para terminar de las barras. De las barras, ¿cierto? Tenemos 3 barras, una barra que va así, la otra barra diagonal hacia abajo y la barra horizontal de más abajo. Esta sería la barra BE. Esta sería la barra BE. No, esta era BE. Esta es BE. Esta de acá arriba es BD. BD y esta es CC. Entonces, si analizamos BD, ¿cierto? BD yo había puesto la fuerza saliendo del nodo, me dio negativo, así que en realidad viene hacia el nodo, por lo tanto también va a ir hacia la barra, causando compresión. Causando compresión, ¿cierto? Si yo dibujo el nodo, para tener quizás una referencia, acá está el nodo B, la fuerza yo la había puesto hacia afuera, pero me dio negativo. Así que en realidad viene hacia el nodo. Por eso la reacción tiene ese sentido. Y también por ecuación de equilibrio se repite esa fuerza al otro lado. Entonces esta barra, ¿cierto? Está sometida a 12,5 kilonewton, 12,5 kilonewton y está en compresión. Compresión. La fuerza B, ¿cierto? Igual medio negativo, así que sobre el nodo no iba hacia afuera, iba hacia el nodo, y también va a venir hacia la barra causándole también compresión. Compresión. Acá me da 1,8 kilonewton, 1,8 kilonewton en compresión. ¿Se fijan? Algo que les había mencionado en la clase anterior, que es que estas barras diagonales, que están en la estructura como por dentro, generalmente son las que menos soportan carga. Estas de acá, estas de acá. Generalmente son las que soportan las cargas más pequeñas. Y las cargas más grandes se las llevan las cargas que forman como el perímetro de la estructura. Si se fijan acá, esto vale 1,8, comparado con los 12,5, es más o menos el 10%. Eso les puede servir para tenerlo de referencia, para ver si van bien o no. Y bueno, y el nodo C, ¿cierto? Este sí dio positivo. Si no me equivoco, dio 13,5 positivo, así que acá la fuerza va a ser traccionante. Traccionante con un valor de 13,5. 13,5 kilonewton. 13,5 kilonewton y acá tracción. Así que acá ya estamos entregando el resultado completo de lo que se nos pide, ¿cierto? Las 3 barras, cuánto valen las fuerzas que soportan y el efecto que causan compresión o tracción. Así que eso, chicos, estos eran los problemas del día de hoy. No sé si hay alguna consulta. Acá hay un tercer problema en la diapositiva que si quieren lo resuelven ustedes para ejercitar. Este problema salió en una prueba hace un par de años, un semestre. Así que eso. ¿Dudas, consultas? Profe, sí tengo la misma duda que escribió el compañero en el chat. Sí, que entra en el taller y que entra en la prueba. O sea, ¿hasta dónde, perdón? El taller es de equilibrio cuerpo rígido. Y Vale. sí, y la prueba va a entrar hasta lo que veamos esta semana. Ya, o sea, lo que vimos hoy día no va a entrar en el taller. del- No, el Vale, taller profe. es de equilibrio, sí. El jueves el taller, ¿cierto, profe?
Sí, el jueves. Vale. Esos son los que da a usted todo el día, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, Correcto. profe. Todo el día. Y Muchas gracias. se recibe el taller y se entrega por campus virtual. Ya. Ahora es por campo. Ah, ¿verdad que? Si no Los eran las ta- pruebas que se entregaban por correo. Sí, sí, las pruebas por correo, los talleres por campus virtual. Vale, profe. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo no, profe. Ya. Bueno, chicos, si no hay dudas o comentarios que quieran hacer, la clase queda hasta acá. Con esto ya damos por finalizado lo que es método de las secciones. El miércoles empezamos a ver otro tipo de estructuras en las cuales no podemos utilizar ni el método de los nodos ni el de las secciones porque tienen elementos que no son elementos de dos fuerzas. Así que hay que hacer un análisis un poco distinto. Así que eso, chicos, que tengan una buena semana. Recuerden el taller y nos vemos el día miércoles en la mañana. Vale, profe. Chao, chao. Muchas gracias. No, profe. Chao, chao, gracias a Chao. ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, chao.